Bien, les presento al FRIESAN. FRIESAN es el Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de SAN. Nosotros somos líderes en los sectores regulados y económicos. Contamos ya con 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Tenemos más de 10.000 profesionales que se han capacitado con nuestros programas de alta especialización, más de 250 instituciones, tanto públicas como privadas, que han sido también atendidas por nuestras consultorías, más de 50 asesorías económicas financieras, más de 20 valorizaciones de activos y empresas, y más de 50 empresas, tanto del sector público como el privado, han realizado sus capacitaciones a través de nuestros servicios. Brindamos también consultoría empresarial en diferentes áreas, tales como asociaciones público-privadas y proyecto en activos, consultoría de negocios, regulación y asesoría legal. Asimismo, brindamos capacitaciones especializadas en los diferentes sectores regulados y económicos, como agua y saneamiento, gestión pública, salud médica, banca y finanzas, telecomunicaciones, hidrocarburos y gas, seguridad y salud en el trabajo, el área legal, electricidad, minería, seguros y en el sector ambiental. Pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn, y también pueden conocer más sobre nuestros programas en este sector, hidrocarburos y gas, y otros sectores a través de nuestra tienda virtual, la cual voy a compartir el link en este momento a través del chat. Y bueno, sin nada más que agregar, me gustaría dar pase al profesor Luis Espinosa. El profesor Luis Espinosa es magíster en Administración de Negocios con mención en Gerencia, con estudios de posgrado y maestría en Ciencias de Convención en Energética de la UNI. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector energía. Y bueno, antes de darle pase al profesor, les recuerdo a los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat. Estas van a ser respondidas al final de la presentación. Listo, profesor. Ya puede compartir su pantalla. Gracias. Buenas noches con todos. Agradezco en esta oportunidad de SAN que me inviten a este webinar. Voy a compartir mi pantalla. Bien, yo quisiera tocar hoy día el tema de la importancia del gas para el Perú, ¿ya? Ahora que está en discusión diversas formas de desarrollar el gas. Si bien el Perú también ha explorado a lo largo de los años cómo se puede lograr un objetivo, ya que es, en este caso, es llevar un servicio público a la mayor cantidad de gente, ¿no? Entonces, el gas natural, muchas personas aún no saben que también es un servicio público, que en el Perú tiene como 15 años, unos 17 años, si contamos desde el 2004, ya con la llegada de Camisea. Entonces hoy ya estamos con un servicio público que tiene como 1 millón de clientes y que necesitamos alcanzar siquiera el valor que tiene el GLP en el mercado, que son de 5 millones de clientes, o el sector eléctrico tiene como más de 7 millones de clientes. Entonces, el anhelo es poder desarrollar el gas, porque es un servicio de mejor calidad que el GLP. Desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista del precio, tiene muchos atributos que son mejores que el GLP. El problema es cómo se construye, cómo se desarrolla, cómo lo hacemos rápido, ¿ya? Entonces, primero quiero dar un overview, o sea, una revisión de cómo está el gas para que se vea que en el mundo el gas natural es uno de los energéticos que más crece, porque el mundo desarrollado, que también utiliza gas, está migrando de los derivados del petróleo hacia el gas. También hay desarrollos de renovables y todo lo demás, ¿ya? Pero las renovables tienen más un ámbito de acción en el tema eléctrico, mientras que el gas natural no solamente es electricidad, sino es consumo final, ya como energético en la cocina, en la calefacción. Y se van a dar cuenta que en el mundo desarrollado
Cuando uno usa calefacción, no usa calefacción eléctrica, usa con gas natural, porque el volumen es mayor de energía. Entonces, debemos darnos cuenta de esto para tener claro hacia dónde vamos, ¿no? O sea, ¿a qué queremos? Ya voy a mostrar, voy a poner en modo de presentación. Checar un poquito acá. Bien. Como les decía, desde el punto de vista de reservas, las reservas del planeta son enormes. Abajo los señalo. Si usted ven en la escala en la izquierda, voy a poner mi puntero. Si ven en la escala de la izquierda, aproximadamente tenemos 7000 tera pies cúbicos. El tera es 10 a la 12. Los americanos hablan de trillón. Cuando ven 10 a la 12, le dicen trillón. ¿Ya? Yo voy a decir tera para evitar confusiones. Entonces, si uno puede ver los países socialistas y los países árabes son los que tienen la mayores cantidades de reservas. Estados Unidos, si bien no tiene una reserva importante, sí ha ido aumentando. Y dentro de este ámbito, pues el Perú no es grande, ¿ya? Y de eso no hay que sorprendernos, ¿no? O sea, nosotros somos el 0.1%. Por tanto, la importancia de la reserva está más en nosotros que hacia afuera. Y si en algún momento se acabaran nuestras reservas, el gas natural también se compra. Y eso lo ven en Chile. A un precio que es mucho menor que comprar hidrocarburo líquido. Esa es la otra importancia. Y lo podemos observar. La producción se nota claramente una producción en auge, o sea, en crecimiento, ¿ya? Ha habido el año 2009 una baja porque ese es un año de crisis mundial, ¿no? Eso fue normal. Y dentro de la producción, Estados Unidos es importante. Aunque no tiene mucho de reservas, tiene mucho más de producción. Eso marca también un tema que es, para ellos, la importancia del gas es hoy día. El gas natural es un recurso que tiene que usarse en el momento que uno lo tiene. Si uno dice lo guardamos para dentro de 20 años, en 20 años el recurso ya no va a ser valioso. Vamos a estar consumiendo otra cosa. Por ejemplo, hidrógeno, ¿no? Se habla que el hidrógeno es la energía de nuestro futuro, porque es lo que abunda en la naturaleza. ¿Cuánto se produce de gas? Más o menos 4.000 billones de metros cúbicos. Ya, si lo convierto a pies cúbicos, hay que multiplicarlo por 35 más o menos, da 141 terapies cúbicos, lo divido entre 365, lo multiplico por 1.000.000 y da 387.000 millones de pies cúbicos por día. El Perú es el 0.3% de esto, o sea, el Perú es pequeño. ¿Cuánto es 0.3? Más o menos 1.200 millones. O sea, eso es más o menos lo que el Perú produce. O sea, la producción fiscalizada se llama. Cuando ustedes vean el término producción fiscalizada, significa producción que contablemente se registra para la venta. A veces los lotes producen un poco más, ¿ya? Y ese poco más lo reinyectan. Entonces no es una producción que se va a la venta. ¿Por qué producen más? Para extraer líquidos. Los lotes que nosotros tenemos son ricos en líquidos. Y veremos más adelante. Entonces, Rusia también es importante, se dan cuenta aquí, ¿no? Si uno divide las reservas entre la producción, le va a dar la duración de las reservas a nivel de producción actual. Ese ratio, ¿ya? Es importante. Aquí, entre los países de América, en el lado izquierdo, el que sobresale es Venezuela, ¿no? Ustedes pueden ver que tiene una reserva de 238 años. Eso nos dice dos cosas. Uno es, primero, la producción en Venezuela ha caído mucho. Por lo tanto, su ratio ha subido, ¿ya? Porque la reserva se mantiene,
pero el divisor ha disminuido. Entonces, Venezuela es muy alto, ¿ya? Tiene reservas suficientes. El que le sigue es Perú. Pero aquí en este ratio hay que tener cuidado con el Perú, porque lo que hacemos es dividimos todas las reservas entre la producción actual que tenemos. Y en esa producción está también la exportación. Y la exportación del Perú no va a durar 21 años más, no. La exportación va a terminar dentro de 7 años, en el 2028. O sea, en el 2028 termina la exportación. ¿Por qué? Porque termina el lote que tiene el 56 y 57 se termina. Entonces lo que queda todo es Reserva Nacional. Y aún así hay otros lotes. Por tanto, este índice hay que tener con cuidado. Eso es un índice que ya lo ha calculado Ocinermin, lo pongo tal como está. ¿Ya? Perú es mayor que los otros países. Miren, ustedes pueden ver Argentina, que tiene un gran desarrollo de consumidores, no está tan preocupado y él tiene un ratio muy bajo. Si ustedes miran Colombia, también. Colombia ha desarrollado mucho más que el Perú las redes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nosotros estamos preocupados de que no tenemos gas si nuestra reserva es mucho mayor que Colombia? Es el triple de Colombia. O sea, nuestro ratio. O sea, yo creo que ese es un tema que se tiene que tener claro. Las reservas se van renovando porque conforme haya consumo hay búsqueda. Si no hay consumo, no hay búsqueda. Y ese ratio es muy alto. Y uno si ve la evolución del ratio del Perú en el lado derecho, se da cuenta que cuando inició Camisea nuestro ratio era 220 porque no teníamos producción. En el 2009, antes de la exportación, era 91 años. En el 2014 era 30 años. Y al 2019 es 21. No es que haya bajado muy rápido entre el 14 y el 19. Ahí también hay que considerar que, de acuerdo con el libro de reservas, se quitó una reserva porque no era viable. No era viable económicamente porque no existía el gasoducto del sur. Por esa razón no era viable. Entonces se perdió una reserva. O sea, se perdió de los libros, pero de que está, está. Entonces las reservas se van a hacer viables si es que nosotros facilitamos la salida y la comercialización. Si no, no son viables. Ya las podemos tener enterradas y no tiene valor. Y el consumo, ciertamente el gas, la producción y el consumo son iguales. La diferencia es que entre países se ve diferencias. El total sigue siendo los 4.000 billones de metros cúbicos al año, ¿ya? Pero lo importante de ver esta figura es que todas las regiones crecen. Estados Unidos tiene casi el mismo porcentaje que su producción. Es más, hoy día Estados Unidos es un exportador de gas. Lo que hace 5 años era importador, hoy es exportador. ¿Ya? Entonces, esto va cambiando, porque Estados Unidos, ¿cuál es la diferencia? Es que ellos han puesto en producción reservas de gas de esquisto, se llama. ¿Ya? O en inglés se dice shale gas. Se escribe como shale. Shale gas significa gas de esquisto. El esquisto es una piedra como la pizarra, de grano muy chiquito. O sea, el poro es muy chiquito. Entre los poros de la roca es donde está el gas. Mientras el poro más grande, el gas es más fácil de que fluya. Entonces, el gas de esquisto hace muchos años no se consideraba reserva porque era difícil ponerlo en producción. Hoy en día sí, hay procesos de fracking, o sea, de ruptura de la roca, y con eso se extrae. Entonces Estados Unidos con eso ha aumentado su producción tanto de petróleo como de gas. El Perú no tiene eso. El Perú tiene las reservas, las que son más viables, las reservas normales, donde la roca tiene un poro económico. ¿Ya?
Argentina, por ejemplo, también tiene muchas reservas de shale gas, como Vaca Muerta, o ustedes habrán escuchado en las noticias o en algunos reportes, Vaca Muerta, pero para ponerlo en producción necesita mucha inversión. Ese es el problema, ese tipo de yacimiento. Cuesta más, por lo tanto, el precio del gas tiene que ser más alto. Y en esta gráfica muestro el precio del Henry Hub. El Henry Hub es un lugar en Texas donde se comercializa gas. Es un mercado de gas, mercado de spot, donde hay precio diario, ¿ya? O sea, lo bueno de Estados Unidos es que es un mercado tan grande, muchos productores, muchas redes, que permite la comercialización. Como hoy día hablamos de la electricidad, mercados spot, aquí también en el gas existen mercados spot, mercados de transacciones diarias. Un mercado spot significa que yo puedo ir al mercado y comprar en ese momento para ese día. No necesito hacer contratos de largo plazo. Entonces los mercados de spot son mercados muy líquidos, donde dan precios de corto plazo. Es diferente cuando uno desarrolla yacimientos de la nada, se requieren contratos de largo plazo. Entonces, para poner contrato de largo plazo hay que dar ciertas garantías. Una de ellas es el famoso take or pay. El productor pide que le tomen gas o que le paguen el gas que no se tomó. Ya eso se llama take or pay. Lo tomas o lo pagas. Entonces, eso se hace cuando yacimientos son iniciales, cuando el productor requiere garantías para poder financiar el proyecto. Todo eso aplica en ese tipo de mercados. En Estados Unidos no se necesita ya, porque el mercado es muy grande. Hay donde colocar. Es como en el mercado de los líquidos en el Perú. Cuando el Perú, alguien produce petróleo, no necesita un contrato de take or pay del petróleo. Lo puede vender al extranjero al precio del momento o lo puede mantener en el Perú. ¿Se dan cuenta? O sea, es la naturaleza del mercado es la que fuerza ciertos contratos. Y dentro de este mercado, el Henry Hub es un referente para América. ¿Ya? O sea, se toma de referencia en algunos contratos bilaterales. Entonces, aquí quiero mostrar que desde el año 2010, donde comienza, de repente no se ve bien los números, al 2020, el precio ha fluctuado pues desde $6 el millón de BTU en la parte de arriba, ha caído y luego ha subido, ¿no? O sea, en el 2014 subió de nuevo, después bajó al 2016, después sube y baja, en el 2019 llegó a un pico de 4,5, y luego bajó, y hoy día está casi alrededor de $2, o sea, después de la pandemia, entre 2 y 2,5 dólares el millón de BTU. Entonces, el gas natural es barato, al nivel del productor. Estos son precios a nivel del productor. Si uno le agrega los transportes, ¿ya? Que en el caso del Perú es $1, le agrega la distribución, que puede ser para el gran cliente, puede ser $1 más. Entonces hablamos de un gas natural que puede llegar a 4 o 5 dólares el millón de BTU. O el caso del generador eléctrico en el Perú es $3. Entonces, eso marca, digamos, la competitividad del gas. Y como les digo, el gas natural compite. Si sus competidores tienen precio más barato, el gas natural se ajusta a ese precio. Eso es lo que pasa con los commodities, se ajustan a los precios, compiten. De igual forma como hay el Henry Hub, en el Reino Unido, en Europa, tenemos un marcador o un mercado de referencia que se llama NBP. ¿Ya? NBP en el Reino Unido tiene también estas fluctuaciones. Hoy día está más o menos por debajo o alrededor de los $3, ¿ya? Pero llega momentos, miren, que ha estado en el 2013 encima de los $10 el millón de BTU. Entonces, esta volatilidad en el precio del gas se explica por situaciones de coyuntura. Y los mercados reaccionan a las coyunturas. O sea, aumenta la demanda en Europa, aumenta el precio. Por ejemplo, hubo el accidente de Fukushima en el 2011. Fukushima
que es una central nuclear, al parar, Japón se va a poner en funcionamiento más central térmica, consume más gas importándolo y hace levantar los precios. Por eso que entre el 2011 y 2013 los precios subieron porque Japón consumía mucho gas. Entonces, eso nos explica la naturaleza de estos precios. Desaparece, digamos, porque al final Japón también tiene que convertirse a otra energía más barata, porque pagar por siempre $10 el millón de BTU no es razonable para producir energía eléctrica. Y otro marcador que es importante en la costa del Pacífico es el JKM. O sea, ustedes habrán visto, se llama Japón-Corea Market. ¿Ya? JKM. J de Japón, K de Corea y M de mercado. ¿Ya? Entonces, este mercado también es más estable, se dan cuenta el precio, pero son precios bien altos, ¿no? Ha llegado a precios de $18, luego ha venido cayendo el precio, ya entre 6 y $9, y luego hoy día está alrededor entre 3 y $5. Entonces, es el mercado más caro siempre, el mercado japonés, porque él es un importador, y es el mercado más atractivo. Y también, pues, para llevar gas natural desde Estados Unidos a Japón hay que cruzar el Pacífico. Y normalmente el transporte vía barco tiene un costo entre $2 y $3 el millón de BTU. Por eso es que la diferencia de precios es el que favorece el viaje del gas. Con esta revisión de precios y la naturaleza del mercado, pasaremos a ver el tema del Perú, ¿ya? Revisando algunas cosas importantes y por qué es importante para nosotros el gas. O sea, en primer lugar, el gas natural requiere una cadena de suministro. ¿Qué significa cadena? El productor, que es el que proporciona la molécula, el transporte de producto, es la otro eslabón de la cadena. ¿Ya? Dentro del transporte también podríamos meter el transporte por camión. ¿Ya? Que se puede transportar el gas de forma gaseosa, que es comprimiéndolo, que llamamos GNC, o de forma líquida, ¿ya? Que es licuándolo o licuefactándolo. Y se llama GNL, gas natural licuefactado. ¿Ya? Al transporte por camión le llaman transporte virtual. ¿Ya? Es un nombre comercial. Yo le digo transporte por camión para que no se confunda. Y luego viene la distribución por ducto. La distribución normalmente se hace por redes, ¿ya? Redes físicas, redes hundidas. ¿Ya? Entonces, como les señalo al final, es la Ley Orgánica de Hidrocarburos del Perú dice que la distribución es un servicio público. O sea, tiene la misma correlato que la distribución eléctrica. Sino que en el Perú no lo hemos entendido. Si es un servicio público, es regulado. Al ser regulado, el Estado también debe de promover su desarrollo como servicio público. Entonces, se inicia con Camisea en el 2004. Las concesiones de distribución se otorgan en exclusividad, quiere decir que son monopolios, pero es para la construcción de redes. La comercialización no es un servicio público porque la comercialización puede ser desarrollada por varios agentes, ¿ya? Y tampoco un monopolio. Lo que hace el reglamento es le da un monopolio temporal al distribuidor para que durante 12 años pueda mantener la exclusividad de la venta y pueda desarrollar la concesión. Para los clientes menores, al final, el distribuidor va a ser el monopolista. Y como monopolio, todo monopolio de un servicio público es regulado. Existe en el Perú el nombre de cliente regulado o consumidor regulado en el gas
y consumidor independiente o libre. ¿Ya? La diferencia es por volumen. ¿Cuál es el volumen límite? 30.000 metros cúbicos diarios. Si un cliente está debajo de 30.000 como consumo máximo, entonces debe ser regulado. Si está encima de 30.000, debe ser independiente o libre. Eso solamente se hace para que este cliente independiente pueda contratar de forma separada el suministro, el transporte y la distribución. Pero si desea, puede decirle al distribuidor que le consiga todo, porque el distribuidor al final hace una labor comercial. Esto no cambia la naturaleza de los precios. ¿Qué quiere decir? Que los precios tienen precio tope o regulado. En Camisea hay precio tope para la molécula, hay precios regulados o topes para el transporte y la distribución. Eso no va a cambiar la forma de contratación. En el Perú, un consumidor residencial promedio consume 18 metros cúbicos al mes, lo cual equivale a 1.5 balones de 10 kilos de GLP. ¿Ya? Un balón de 10 kilos equivale a 12 metros cúbicos aproximadamente. Entonces 18 es un balón y medio. Entonces eso tienen que tenerlo muy claro. ¿Ya? Países como Chile y Argentina tienen consumos residenciales más altos. ¿Ya? O sea, es fácilmente 5 veces el Perú. ¿Por qué? Porque existe frío. El frío es lo que levanta el consumo más alto, ¿no? Colombia, por ejemplo, tiene un consumo promedio similar al Perú, hasta un poco más bajo. Entonces, porque nosotros somos países más cercanos al Ecuador, no tenemos tanto frío, ¿no? Entonces, cuando el volumen de consumo de gas es bajo, el costo medio de desarrollar una red de distribución se eleva. Es diferente por eso el costo medio del gas en Argentina o Chile que en el Perú. Por esa razón que yo diría que en Chile se puede desarrollar la distribución para atender casas sin ningún apoyo del Estado. Por tanto, en Chile no hay monopolio de distribución. O sea, no hay ese título que se le da al distribuidor. El distribuidor es una empresa privada sin regulación, porque el precio tope natural del gas es el GLP. Y así funciona en Chile, en Santiago. Entonces, y eso se debe a que tienen consumo. En el Perú no hay consumo. Al no haber consumo, los costos son altos. Y por esa razón se requiere una política de promoción del Estado. A ver, me pregunta si puedo reducir. No entiendo si es que la pantalla... a ver, un ratito, voy a tratar de repente bajar un poco la pantalla. ¿Eh? A ver. Mi pantalla a veces tiene una resolución. No sé si ahí se aprecia bien, Se aprecia digamos, bien. la pantalla, ¿no? Ok, Sí, muchas profesor. gracias. Entonces, como le decía, el desarrollo de las redes siempre está aparejado por la naturaleza de los consumidores. Y el gas natural en el mundo ya, se desarrolla no solamente para las industrias, sino para las casas, para atender las necesidades de las casas. Entonces, la energía básica en las casas no solamente es la cocina, es también el calor, ¿no? Una es calefacción. Aquí en el Perú obviamente se usa también para bañarse, todo, porque es económico. Le voy a mostrar, si quieres, algunas cifras, no sé si, ahorita las señalo, miren.
Las concesiones de distribución de gas, de ductos en Lima, Ica, el norte y el sur, ¿ya? Se realizan con subsidio cruzado, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que los clientes industriales se les levanta el precio para que ese excedente pague el costo de las redes residenciales que no las paga la tarifa, ¿ya? Aún así la tarifa en estas concesiones, en ICA y las otras, es un poco más alta, la tarifa de distribución. Ante este problema, en el 2012 se crea un fondo de subsidio que se llama FICE. Ya se le da el nombre de Fondo de Inclusión Social. En esa época todo significaba inclusión social, pero la razón de ser es subsidiar la expansión del servicio, ¿ya? Pero se hace con subsidio de los clientes de las categorías más elevadas, o sea, de los que consumen más. Eso tiene un límite, porque no se puede subir mucho las tarifas de los clientes, porque estos clientes industriales tienen un sustituto, ¿ya? Entonces, hay que darle también competitividad. Entonces, todo eso se debe de hacer de una forma. En caso se necesite más dinero, el Estado tiene que aportar. Pues la solución es esa. ¿Cómo? Colocando impuestos en los sustitutos. Eso así lo han hecho otros países, ¿ya? Por ejemplo, miren, cuando Brasil desarrolló el alcohol, y que hoy día se usa mucho en vehículos, lo que hizo fue colocó un impuesto en las gasolinas. Con eso recaudaba dinero para pagar el alcohol y subsidiarlo, y que llegue un precio competitivo a la gasolina y que anime a los clientes a tener vehículos con alcohol. Hoy día ya no se necesita, porque la masa que se ha desarrollado hace viable el alcohol, ¿ya? Entonces, esa es la forma. Así me pregunta, pues, sí, ok, o sea, el gran problema de las concesiones norte-sur es que no tienen masa de clientes industriales. Entonces, no es viable el subsidio cruzado, porque no hay masa. Lima sí tiene la masa. Entonces, no podemos hacer el mismo esquema de Lima en otros lados. Tenemos que trabajar con un fondo de subsidio general a nivel nacional. Hasta el mismo Lima trabajar con el mismo fondo. O sea, tenemos que reorganizar todo este esquema, ¿ya? Eso es lo que se tiene que estar haciendo. Ese es el asunto. ¿Ya? Este, por ejemplo, mire, yo siempre ponía de ejemplo, ¿ya? Ustedes saben que Ayacucho está dentro de las 7 regiones, ¿ya? Y Ayacucho tiene un ducto ya construido, puesto en la ciudad de Ayacucho, o sea, listo para hacer la distribución. Lo único que falta es la distribución. No hay mucho más que construir, ¿ya? Y hacer las redes de polietileno. Entonces, en Ayacucho no podemos pretender que los consumidores industriales paguen la red de polietileno porque no hay industria. Es básicamente residencial y comercio pequeño. Entonces, ahí hay que subsidiar, es claro que hay que subsidiar. Así pasan con todas las otras ciudades. Entonces, hacer masificación es darnos cuenta del problema de la demanda. Lo mismo sucede con la electricidad, sino que no nos dicen que la electricidad también se subsidia. El Estado subsidia las redes, porque los costos son altos y los consumos rurales son bajos. Con esos consumos nunca se pagan las redes. Por tanto, entonces uno diría, ¿por qué el Estado subsidia el tema eléctrico y por qué no lo hace con el gas? Porque en el tema eléctrico, obviamente, venimos años de años subsidiando y arreglando y expandiendo, hasta llegar casi hoy día al 98% de cobertura. En el gas natural estamos, yo diría, en casi un 15% de cobertura, más o menos, a nivel nacional. Si dividimos 1 millón de clientes entre 7, más o menos es un 15%. Entonces nos falta mucho. ¿Ya? Entonces, el problema de la masificación, o sea, en forma ya general, es el tema del gobierno. Siempre es el gobierno es
es que no se mete de lleno a tratar de expandir la red. Hay muchos ejemplos en la región. Por ejemplo, uno puede ver ejemplos en Colombia, que al año se hacían 250.000 clientes, 250, un cuarto de millón por año se conectaba. Nosotros hemos llegado con Calia, creo que a 100.000 o 150.000 en un año. Entonces eso es un hito con Cali, pero se puede hacer, se tiene que hacer más velocidad. Entonces, para entender un poquito, veamos el mercado, ¿no? Veamos este mercado. O sea, ya vimos un brochazo de lo que era las reservas a nivel mundial y veamos nuestras reservas. Eso es lo que yo les comentaba, ¿no? Nuestras reservas, entre haber tenido, por ejemplo, 16 en azul, si uno ve en la parte en azul, en el 2016 teníamos 16 y en el 2017 baja a 13, más o menos, números redondos. Ya en azul, si no se nota, es más o menos de 16 se baja a 13. Se pierden 3 terapias cúbicos. Entre un año y otro, ¿y por qué pasa eso? 3, ¿no? Y es porque entre el 16 y el 17, ¿qué ocurrió? Se dio de baja a la concesión del gasoducto del sur. Al no existir el gasoducto del sur, el lote 58 que no podía sacar el gas se quita de las reservas. Por lo tanto, no hay esa reserva. Es un tema contable. ¿Ya? Y como le digo, el Perú tiene más lotes. Lo importante es desarrollarlos. Lo mismo que viene el gas, vienen los líquidos. O sea, las reservas de líquidos es importante. Hablamos casi de 600 o 700 millones de barriles. ¿Qué es lo que le da el valor al gas natural? Ya, el gas natural vale por lo que tiene de líquidos. Y ese ha sido lo importante de Camisea. ¿Ya? Entonces, y si vemos la producción, ustedes aquí notan la producción. Más o menos se produce, este es fiscalizado, producción fiscalizada, quiere decir producción que se vende. ¿Ya? Una parte del mercado nacional y otra parte de la exportación. La exportación es casi 600 millones, números redondos. 1.200 produce, 600 exporta, 600 al mercado interno. ¿Ya? Entonces eso lo vemos en el lado izquierdo. Ustedes se dan cuenta cómo levanta la producción del 2009 al 2010. Es por el proyecto de exportación, ¿no? Que cuando comienza a ingresar el proyecto de exportación inició a mitad de año, por eso que las cifras del 2010 no son tan buenas porque son mitad de año. En cambio, el 2011 se ve completo, cómo levanta toda la producción, ¿ya? Y eso viene con los líquidos. Los líquidos ingresan 2 años antes, levanta la producción. La producción de líquidos de Camisea es aproximadamente, se llegó a 100.000 barriles por día, ¿ya? Y luego decayó. ¿Ya? Pero va a ir decayendo. Camisea, por la naturaleza del yacimiento, va a ir decayendo. Todo yacimiento decae naturalmente, se perfora y después va a ir decayendo. En algún momento ya no se sostiene esa producción y va a decaer. Entonces, no podemos depender de esa producción de líquidos. Entonces, a mi juicio, no, el Perú no puede desarrollar una estrategia de consumo de líquidos sabiendo que eso se va a acabar. ¿Ya? Entonces, el GLP es uno de los productos de estos líquidos. Cuando comience a escasear el GLP, va a subir de precio. En cambio, el gas natural es enorme, las reservas comparado con el consumo interno, sobre todo con el residencial. Entonces, ahí es un tema que se tiene que ver. O sea, y para llevar esta producción, se ha tenido que desarrollar ya toda esta infraestructura. Estas figuras las pueden encontrar en el anuario de Ocinermin o reportes que Ocinermin saca. A mí me gustó esta figura donde se ve la producción de los lotes que ingresan a Malvinas. Malvinas es la única planta que procesa de todos los lotes. Es como el hub, el concentrador, ¿no? Y en inglés sería el concentrador. Entonces, ¿qué capacidad tiene Malvinas? 1.540.
O sea, puede procesar 1.540 millones de pies cúbicos por día. ¿Por qué tan alto? Porque le saca los líquidos. Los líquidos van por un ducto del condensados a pisco y el gas seco va por otro ducto. Y lo que no se puede colocar se reinyecta en los lotes. Entonces, la falta de demanda es lo que hace la reinyección. Y aquí las figuras en rojas son los compresores. PC significa planta de compresión y PS significa planta de bombeo. Entonces, uno ve cómo los ductos van ampliándose. Los ductos se amplían muy fácil, se ponen paralelos. ¿Ya? Se hacen un loop o lazo, ¿no? Un loop. O sea, así es como se amplían los ductos. Es muy diferente que el tema eléctrico. Si bien el tema eléctrico yo pongo línea de transmisión en paralelo, ¿ya? Los ductos funcionan mucho mejor porque yo puedo poner paralelos y también puedo poner compresores. Con eso levanto la capacidad. Entonces, no hay una preocupación de ese tipo. Pero hoy día el único ducto que se tiene llega a Lima y a Ica. Y desde ahí tenemos que expandir vía camiones, ¿sí o no? Entonces, ese es nuestro problema. O sea, hemos desarrollado en casi 17 años un solo ducto, con sus expansiones, ¿no? Con todo el tema, pero un solo ducto tenemos. Y también hay un yacimiento que se llama Guaitía, que también tiene un ducto que es un proyecto integral. Se desarrolló para darle valor a las reservas de Guaitía. Se desarrolló una planta de separación, ¿ya? Una planta, la separación separa gases y líquidos, y luego los líquidos se fraccionan, o sea, se separan en GLP o en propano, butano, gasolinas, ¿ya? ¿Y qué se hace con el gas? Se manda a una central térmica, porque no hay otra forma de darle valor, porque en Aguaitía no existía otro consumo, se tuvo que crear una central térmica, y ahí se le da valor, y una vez en electricidad entra un sistema interconectado. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma como se crea un proyecto integral. Crea el mercado de la nada. O sea, Camisea es mucho más grande que esto, ¿ya? Pero es la misma lógica. Camisea entra, lleva gas a Lima, busca clientes. ¿Quiénes son los clientes? Generadores eléctricos e industrias. Los generadores eléctricos son los mayores clientes, consumen mucho más. Pero las industrias también van a consumir, pero necesitan tiempo en el momento que se desarrolle la red. La red necesita ir expandiéndose. En cambio, la red que llega al generador eléctrico es la más rápida porque la red de acero, de alta presión, por ahí va a llegar siempre. O sea, la red hoy día llega hasta Ventanilla, y vamos a ver una figura. Entonces, este proyecto, por ejemplo, existe desde el año 97, 98. ¿Ya? Tiene mucho más años. Y aquí, si bien dice central térmica de Yarinacocha, esa central térmica no funciona con gas. ¿Ya? O sea, las reservas no pudieron dar lo suficiente para esto. Pero hay reservas para desarrollar en la ciudad de Pucallpa la distribución. Eso es lo importante. A veces perdemos de vista de que cuál es la razón de ser del Estado. El Estado es desarrollar el servicio público, ¿ya? Y aquí es la distribución. Y esto de acá, imagínense, hay mucho más años que Camisea y no se ha podido hacer. Y mientras se desarrollan los ductos, ¿qué es lo que ha optado el Estado? Es el transporte virtual, ¿no? Que aquí ustedes lo ven, es un ejemplo, ¿no? Se toma de una planta de compresión, se sube a unos camiones, unos módulos de compresión, y luego se dejan en cada industria o cada lugar donde se va a descomprimir e inyectarse una red. Esta es una forma como camión, y la otra forma como líquido o GNL, ¿ya? Es igual, se va a una planta de licuefacción donde te lo venden líquido. Por ejemplo, Mechorita es la única planta de licuefacción donde se compra. También en Piura hay una, ¿no? Pero Mechorita es la más importante, la más eficiente. Y se compra en camión, se lleva a cada industria o a cada zona donde hay una red para regasificar. Estos son regasificadores, y se inyecta.
sea, toda esta cadena tiene un costo y el costo es alto. Entonces, el problema es este. O sea, queremos hacer expansión con este modelo. Este modelo es caro, al final lo pagan los clientes y no da mucho volumen. Entonces, además, ustedes saben, pues tener camiones con energía circulando es muy peligroso. Es mejor que circule en un ducto. También es un tema de seguridad, pero no lo vemos. Yeah. Aquí, por ejemplo, normalmente están las distribución. Lo tomo de Osindelmín. Ustedes ven el ducto TGP que se parte de Camisea, se llega a Lima. Más o menos Camisea está en la misma horizontal que Lima, está Camisea. Hay 750 kilómetros en ductos o 500 kilómetros en distancia horizontal. La primera concesión es Contugas, Cálida en Lima, como dije, Coavi está al norte, en la zona norte. Ya, Gases del Norte también tiene Piura, en Tumbes se le ha dado a otra empresa, el sur está Naturgy. Naturgy, digamos, es la razón social, hoy día lo administra Petroperú, ¿no? Pero él solamente tenía el área de Arequipa, Moquegua y Tacna. O sea, estas concesiones norte-sur se desarrollaron con gasoducto virtual o con camión. Es para iniciar. El enfoque es el residencial, pero solamente para iniciar. Los consumos son pequeños. Al ser pequeños y al ser un inicio, no tiene mucha viabilidad. La forma de darle viabilidad es aumentar la demanda. Aumenta el volumen, bajan los costos medios. Pero para aumentar la demanda necesitan tubo. No se puede hacer con camión. Porque el costo medio no baja con el camión. O sea, uno sigue consumiendo más, sigue el mismo camión. Y se complica la logística. O sea, la mejor solución es el tubo. Además que el concesionario le gustaría tener un tubo porque puede expandir el servicio a más clientes y hacer crecer otros negocios. Ese es el tema. Aquí se puede ver, por ejemplo, la concesión de Cálida. Este mapa lo pueden encontrar en el lado de Cálida. No está esto debería estar vertical porque el norte está aquí en Ventanilla, el sur acá está en Lurín. ¿Ya? Entonces, la red azul, o sea, la línea azul es la troncal. Se tuvo que hacer un paralelo que iba por la Molina, ¿no? Y baja por la Javier Prado, llega en la unión de la Javier Prado con la vía de evitamiento, hay una unión. O sea, el tubo se expande de esa forma. Si mañana se requiere meter más volumen, se hace otro paralelo y se puede llegar hasta por Ancón. O sea, no es complicado. O sea, lo importante es que el gas natural llegue a más áreas. Entonces, Cálida, gracias a los programas de promoción que se pusieron en Lima, ha aumentado fuertemente el número de consumidores. Si ustedes ven en la figura de abajo, el crecimiento de la red de polietileno. ¿Ya? Entonces, polietileno estamos en más o menos 11.000 kilómetros. Si yo divido 11.000 kilómetros de redes entre 1 millón de consumidores o de clientes, me da como 12 metros por cliente. ¿Ya? Entonces, ese es el tamaño de la red. O sea, esa es la longitud promedio por cliente. Se dan cuenta que el concepto es que cada cliente es como que se le hubiera construido 12 metros. ¿De cuánto cuesta 12 metros? Si uno le pone $50 el metro, así números redondos, estamos hablando de $600. Entonces, para llevarle la red, yo debería pagar $600. Ese es el número. O sea, llevar a cada consumidor, yo debería, como Estado, subsidiar $600. Y con eso se hace la red. Y en ICA, ¿qué sucede? Más o menos, si bien la meta, o sea, lo que exigía el contrato era 50.000 clientes,
se ha hecho 54.000, o sea, se ha hecho más, pero se ha gastado 1.500 kilómetros o 1.200 en polietileno. Si divido entre el número de clientes, me va a salir 25 metros por cliente. ¿Se dan cuenta? Es el doble de Lima. Por cliente me cuesta más, porque no he metido la suficiente cantidad de clientes. Entonces, ese es el problema de la masificación. El que no lo entiende es, cuando uno desarrolla la red, tiene que meter más clientes. Y para meter más clientes hay que financiar. Porque muchos clientes también internamente tienen que construir su red propia. Y el distribuidor no tiene capacidad de financiar para todos. Financia lo que le piden. Y además lo financia con cargo a que haya industrias que le pongan dinero para financiar, o sea, que paguen una tarifa más alta. Y las industrias, cuando ven la tarifa más alta, no les gusta el gas. Entonces, todo ese círculo vicioso se rompe con la labor del Estado. O sea, el Estado tiene que ayudar al financiamiento de la red. Por ejemplo, la concesión de Coavi, lado izquierdo, la concesión de Naturgy. Coavi, si bien tiene una meta más grande de 150.000 clientes, todavía esto no se ha llegado, porque esto es al año que viene. Y Naturgy, por ejemplo, 64.000 clientes al año 2024, ¿no? Ya, todavía no ha llegado, están en 12.000, se quedaron. En cambio, Coavi está un poquito menos, está en 35.000, si no me acuerdo. Más adelante lo tengo en una figura. Si uno divide los 2.200 kilómetros que se ha hecho entre el número de clientes, me da 25 metros por cliente. Y en Naturgy me da 30 metros por cliente. Y la tarifa no puede subir, porque si no llega al GLP. Entonces, no se pagaría. Entonces, y usted me dirá, no, esto no es razonable. No es razonable porque falta masa de clientes. Esa es la razón. ¿Ya? Si usted revisa, lo normal tiene que llegar a 10 metros, 12 metros. Eso es lo normal. En electricidad también existen otros ratios. En electricidad, sino que todas las casas quieren la electricidad. En el gas natural, si usted va por las zonas donde tienen gas, se va a dar cuenta de que no todos tienen gas porque no todos pueden pagar el financiamiento. ¿Ya? Y para ver los impactos, ya una vez viendo este mercado y el problema que tiene, veamos la parte de los impactos. O sea, ¿cuál es el primer impacto que ha tenido Camisea? La generación de regalías. Ustedes pueden ver las regalías del gas y los líquidos. ¿Ya? Entonces está asociado al crecimiento de Camisea, ¿no? Mire, el año 2011, 2012, las regalías han sido 1.200 millones de dólares por año. Hasta el 2014 baja un poco, ¿no? Este está asociado al precio del líquido, porque el gas casi no cambia de precio. El líquido es el que cambia mucho, ¿ya? Entonces, son proyectos que dejan mucha regalía que se va al canon de las regiones. ¿Ya? Entonces, sí, Stephanie les dice que si tienen una pregunta lo puede poner al chat. Yo estoy tratando de mirar el chat a ver si veo alguna pregunta relacionada para responderla ahí y no olvidarme. ¿Ya? Otra forma también es mirar los ingresos fiscales, que son impuesto a la renta, ¿ya? Regalías, impuesto a la renta y regalías. Se dan cuenta que es mucho más grande. Entonces, eso es lo que ha traído el gas. A veces, mucha gente le gusta satanizar el gas y no se dan cuenta la regalía que genera por el valor del yacimiento. La regalía se paga por la molécula, por el yacimiento. Regalía no paga el ducto. ¿Ok? Impuesto a la renta paga el yacimiento y el ducto.
¿Ya? Aquí no está el tema del IGB, ¿no? Porque ya es algo normal, pero el gas natural ha sido un gran generador de recursos para el país. ¿Ya? Y eso no debe perderse. O sea, por esa razón es generar opciones de negocios donde inversionistas ponen en valor un yacimiento, ese yacimiento te va a rentar y va a ganar el Estado y va a ganar el privado, porque los dos tienen que ganar. Lo peor es hacerlo lento, porque como le dije, el gas natural en su tiempo va a ir perdiendo valor, ¿no? Si es que entran nuevas tecnologías. Otro tema es las exportaciones. Pues si uno ve las exportaciones de hidrocarburos, esto está en millones de dólares. O sea, dentro de las exportaciones de hidrocarburos tenemos el GLP, que por momentos se ha exportado, cuando la demanda no podía absorberlo, lo exportó, ¿ya? El, la gasolina natural, que es lo que sale de Camisea. Los líquidos de Camisea se dividen en dos, en GLP y gasolina natural, más o menos mitad, mitad, ¿ya? La gasolina natural es una gasolina de bajo octanaje, que no se usa directamente, tiene que ir a una refinería. Pero, pero como las refinerías de aquí en el Perú lo que hacen es sacan la gasolina del petróleo, porque esa es su razón de ser, no necesitan gasolina natural. Entonces la gasolina natural se tiene que exportar. Y el precio de la exportación no es tan bueno, ¿ok? Siempre pierde uno el margen. Lo otro que uno exportado es GNL, o sea, metano líquido, o sea, el camisea convertido en metano. Ha habido momentos que el precio ha sido alto en el 2012, ha ganado mucho plata, pero en el 2018 me dicen el precio es bajo. ¿Ya? Me pregunta Juan que en su momento el Perú decidió exportar a Estados Unidos. A ver, yo le explico, o sea, lo que hizo el gobierno del Perú fue dejar que el inversionista busque cómo bancar el proyecto y le dio libertad para que lo haga. ¿Qué hizo el inversionista? Para construir un proyecto de esto que cuesta 3.000 millones de dólares, los bancos prestan, o sea, nadie construye con dinero propio, construye con dinero del banco y un poco de propio, ¿ya? O sea, 100% propio no se hace. Entonces, este inversionista, 3.000 millones de dólares, se bancó, o sea, se consiguió préstamo de banco. ¿Qué te pide el banco? Un contrato de venta al exterior. El inversionista consiguió un contrato de venta a México, ¿ya? A México. ¿A qué precio? Al precio del Henry Hub, más o menos. O sea, Henry Hub menos un descuento. Entonces, a ese precio es que vendía. O sea, lo bueno que nos pasó es que México no estuvo preparado para consumir y en esos momentos, por ejemplo, la exportación inicia en el 2010, usted puede ver la figura, en esos momentos el inversionista, o sea, Perú LNG, el exportador de LNG, colocó el gas no en México, que el precio estaba muy bajo, lo colocó en Japón, precio más alto y nosotros ganamos dinero. ¿Ya? O sea, esto que ven celeste es GNL, pero el mayor precio es cuando se colocó en Corea, Japón, en el mercado de Japón y Corea, ¿no? Después, cuando ellos, ahí pasó el tema de Fukushima, me acuerdo, en 2011, luego cayeron los precios, todo, ya después se coloca en Europa. Camisea cuando exporta, exporta a muchos destinos, casi México no es, ¿ya? Me pregunta si llevar gas natural líquido por, por barco al sur es posible o no. Ya, eso se lo voy a explicar un poquito más adelante, ¿ya? Para centrar un poquito la idea. Ya, lo que quiero es que se den cuenta lo que genera el proyecto de valor como exportación. O sea, es un proyecto que vale, en un momento llegó a valer, o sea, todos los hidrocarburos, 5.000 millones de dólares en el 2012, porque los precios eran altos. ¿Ya? Bien. ¿Y cuál es el efecto de mejorar las exportaciones? Es la balanza comercial, que yo en otros videos he tenido que explicarlo, ¿ya?
y que ustedes hoy día lo vivimos. Nosotros hoy día vivimos el problema del dólar, porque el dólar cuando sube es porque requerimos más dólares, es porque hay demanda de dólares. Entonces, a nivel macroeconómico, cuando el país exporta más de lo que importa, quiere decir que le sobra más dólares, porque cuando tú exportas recibes dólares y cuando tú importas pagas con dólares. ¿Ya? El comercio se realiza en dólares. Entonces, hoy día nosotros, hoy día, tenemos balanza comercial positiva, quiere decir que exportamos más de lo que importamos. Entonces la pregunta es, pero si nos sobra dólares, ¿por qué el dólar está subiendo? Por un tema de expectativa interna, porque hay demanda interna, hay gente que está comprando dólares, ¿ya? Y eso nos pasa, siempre ha pasado cuando uno ve un riesgo en la moneda. Pero en épocas normales, yo he analizado desde el año 94, ahí tengo una figura que lo pueden ver en el internet, ¿ya? Cuando yo lo he analizado, me he dado cuenta, ¿ya?, que cuando hemos tenido balanza positiva, el dólar bajaba. Y bajó entre el 2002 y el 2013, 10 años. Ustedes lo pueden revisar, ustedes no sé si se acordarán que el dólar en el 2002 estaba en 3 soles 50, luego bajó hasta 2.5 o 2.8. Yo les cuento porque eso, yo hacía la regulación del gas y cada vez la tarifa en soles bajaba. Y TGP decía, me decía, Lucho, ¿por qué baja? O sea, me dice, yo entiendo, me dice que el tipo de cambio, pero mis costos también hay en soles. Y yo le decía, lamentablemente, tu tarifa está en dólares y así se firmó el contrato. Tu contrato es en dólares. Todos los contratos de energía, llámese gas, electricidad, están hechos en dólares. ¿Ya? Nosotros somos una economía dolarizada. Que manejemos internamente el sol no significa que tenemos que pagar todo en dólares en las transacciones. Entonces, a nosotros nos conviene que el tipo de cambio baje, porque en eso hace bajar nuestra energía a nosotros. Entonces, ¿y el tipo de cambio podría bajar? Sí. Ustedes miren, aquí esta figura lo que muestra es el efecto que tiene camisea en la balanza comercial. La línea celeste que ustedes ven, ¿ya?, es la balanza comercial hoy día que se ve, ¿ya? O sea, que reporta el BCR, ¿ya?, que es una balanza comercial de hidrocarburos negativa, solamente hidrocarburos, negativa, que también está en el ministerio y todo. La balanza comercial ha llegado a ser menos 3.000 millones de dólares negativo. ¿Qué quiere decir? Para comprar hidrocarburos, compramos más hidrocarburos de lo que vendemos. ¿Ya? Si no tuviéramos camisea, sería más negativo. Sería la línea que ven como amarilla, ¿no? O sea, camisea te ha corregido el negativo de los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque el Perú compra mucho petróleo. ¿Y por qué compramos petróleo? Porque usamos muchos derivados. Diésel y gasolina. ¿Cuál debería haber sido la mejor estrategia? Sustituir el consumo interno de diésel y gasolina. ¿Con qué? Con gas natural. Eso se llama masificación, eso se llama GNB. ¿Pero ustedes han visto una política de eso grande? No. Pero para hacer eso el volumen va a aumentar de gas y se tiene que hacer ductos. ¿Ya? O sea, tiene que haber una estrategia de ductos. ¿Por qué? Porque no solamente es llevar en barco al sur, sino que hay que poner estaciones de gas a lo largo del país. ¿Ya? Lamentablemente el gas natural en un vehículo tiene un problema de alcance. Más o menos un tanque te dura 100 kilómetros. Entonces tienes que tener estaciones mínimo cada 100 kilómetros. En Lima la gente se puede mover. Los taxistas llenan en la mañana, en la noche, porque hacen recorrido circular en la ciudad. Pero si tú quieres ir en transporte a nivel del país, necesita tener estaciones. Y necesitamos tener un precio uniforme. O sea, toda una política en la cual usted quiere ir al gas. Sí, a ver, Carlos me dice el tema de Perú LNG, de lo que exporta, el precio.
Lamentablemente, el contrato de Perú LNG está ligado al valor de exportación. Y como ustedes han visto al inicio, esos valores bajan. Y cuando bajan, nosotros, el que sacrifica el precio somos nosotros, o sea, el país que exporta. ¿Ya? O sea, lamentablemente está así. Pero no cometamos de nuevo los mismos errores. El contrato de Perú LNG termina en el 2028. Ya va a terminar. Entonces, si necesitamos desarrollar nuevos yacimientos, los yacimientos necesitan demanda, y demanda grande, no demanda pequeña. Y demanda grande se hace con tubos. Por eso es que ¿a dónde queremos ir? ¿Queremos ir al gas o no queremos ir al gas? O sea, tenemos que tener claro nuestra política, nuestra estrategia. Porque el gas natural en el mundo es el más barato. En todo lugar. Si no, usted no explica por qué todos hacen y consumen gas. A ver, Juan habla, dice que el arranque de la operación de la nueva refinería de Tarara nos haría pensar que seguiremos siendo consumidores derivados. La refinera, o sea, a ver, Petroperú es una empresa, ha desarrollado una estrategia como empresa. Su negocio son los hidrocarburos líquidos, su negocio no es el gas natural. Petroperú no es su razón de ser. El gas natural, su razón de ser es hidrocarburos líquidos. Por eso es que hace una refinería. O sea, la refinería le permite a él ganar dinero en el comercio, en comprar crudo y vender derivados. ¿Qué ha pasado hace un año donde su refinería estaba parada? No tenía cómo ganar dinero porque no podía comprar crudo y compraba derivados. Y ha tenido que subir los precios. Ustedes miren los precios del año pasado, se van a dar cuenta que Petroperú cobraba más, le agregaba un margen a la importación que hacía de derivados. Derivados son gasolinas, diésel. Ya, hoy día eso se va a corregir con Talara funcionando, pero siempre Petroperú, su objetivo es hacer comercialización de líquidos. Por eso que en Brasil, por ejemplo, usted también tenía el mismo problema con Petrobras, que su negocio era la gasolina contra la promoción del alcohol. Tuvieron que crear una empresa diferente a Petrobras, porque Petrobras siempre decía, yo he ido a charlas y los he escuchado hace 20 años, que ellos decían, nosotros construimos refinerías para vender gasolina, no para vender alcohol. Pero la gente del alcohol decía, Brasil apostaba al alcohol para mantener una hegemonía energética interna, porque el petróleo, Brasil no tiene petróleo. Y ellos importan de los árabes. Ya, esa era la estrategia brasileña. Nosotros tenemos gas. ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Ok? Me preguntan, la estrategia de 7 regiones, ¿por qué no tuvo éxito? Porque no se puede licitar un proyecto en plenas elecciones. ¿Ya? Nadie va a apostar por un proyecto que al final necesita un contrato del Estado en plenas elecciones. ¿Ya? Porque aún lo hubieran adjudicado, no se firma en ese momento, se firman 3, 4 meses después y ya cambió el gobierno. Y si el gobierno no quiere firmarlo, o sea, nadie se mete a eso. Eso pasa siempre, o sea, porque todos estos proyectos se bancan, se tienen que vender en un banco, tienen que poner la plata. Los inversionistas son los que consiguen el dinero, no el Estado. Él consigue el dinero con bancos, lo que necesita es un contrato. Si el contrato, o hay mucho riesgo en el país, si el contrato no es bueno, el proyecto no va a ser viable. Acá se ve el crecimiento de los clientes en miles al año. Ven que hemos llegado a 200.000 en el 2019, ¿no? Este es en Lima. Y esto fue gracias a ¿qué? A un mecanismo de promoción. O sea, cuando no le pones promoción,
el distribuidor no lo hace. Porque el distribuidor dice, yo no lo voy a financiar con mi plata. Yo lo financio con la plata del Estado. Así se hace. Se hace en Colombia y todo lo demás. O sea, tiene que haber dinero de financiamiento. ¿Y qué beneficios trae el GNB? Este es el precio de la gasolina de 90 contra el precio del gas natural vendido en un grifo, que está en la línea amarilla, ¿no? Si se dan cuenta, es mucho menos de la mitad. Entonces, ese precio paga una conversión, pero un vehículo tiene que tener recorrido. Cuando el vehículo no tiene mucho recorrido, esta diferencia de precio no lo paga, porque la conversión es cara. ¿Cuál es la solución? Ayudar en el financiamiento de la conversión. Esa es la solución. No es bajar más el precio del gas, no lo vas a lograr. ¿Ya? Y no es tampoco subir la gasolina, porque tú puedes subirlo con impuestos, porque vas a perjudicar a todo el resto que no puede acceder al gas y no le interesa. Todos los países, hasta Estados Unidos, lo que hace es da bonos para la conversión de las flotas. Bonos. O sea, ejemplo, si el costo cuesta como 100, yo te doy la mitad o la tercera parte y la otra parte la pones tú. ¿Para qué? Para que las dos partes estén interesadas, pues, porque si tú le regalas todo, ¿cuál es el interés de consumir? En cambio, si le das una parte, la otra parte, el señor tiene que consumir para con el ahorro pagar. Entonces se apuesta por el consumo. Un tema, miren, importante que Fiocine impone, este es los impactos económicos que ha tenido el gas del 2004 a 2019. ¿Ya? Por los ahorros que ha generado el sector residencial, 773 millones. Los ahorros en el sector comercial, 55 millones. En la industria, 10.000 millones de dólares. En el vehicular, 7.400 millones. En la generación eléctrica, 3.000. Suma todo eso, da 21.000 millones de ahorro directo. Ese es el beneficio del gas. Y el beneficio mayor no está en el tema eléctrico, está en la industria. Entonces, a veces se trastoca, uno cree que esto lo hace por la generación eléctrica. La generación eléctrica te ayuda a pagar las troncales, los grandes ductos, nada más. No lo malogres más. Déjale una tarifa razonable y le vas a dar a las industrias un ahorro para que compitan, porque industria competitiva es industria que crece. Crece, genera trabajo. ¿Ya? Yo he visto las industrias cuando han iniciado, las industrias de la cerámica. Ustedes visiten las cerámicas hoy día y van a dar cuenta todo lo que han invertido en maquinaria nueva, automatizada, han crecido, han dado más trabajo, exportan cerámica que antes no exportaban. ¿Ya? Industrias chilenas han tenido que cerrar porque no pueden competir con la peruana. Industria ecuatoriana también ha tenido que cerrar. Entonces, esa es la importancia de tener un producto barato. El gas natural tiene que ser barato. Porque mucha gente se queja de que el gas está muy barato. Yo le digo, ¿y que lo quieres subir de precio? ¿Para qué? Si lo que nos interesa es que el país se industrialice. Y el gas es un energético para industrializar el país. El otro tema también que Ocinemín evalúa es las emisiones. O sea, la reducción de emisiones, si lo ponemos en valor, en dinero, es como equivalente a 2.300 millones de dólares en reducción de emisiones. Y ahí el sector eléctrico es el que más ha impactado y reducido. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante el desarrollo del gas, por ejemplo, en el sur? Que ya, para mí, que no debemos de perder nunca de vista el sur. ¿Ya? Y es importante, ¿ya? Porque, o sea, Camisea es muy importante en lo que son los consumos finales. Entonces, el diésel, por ejemplo, es el consumo final más importante de energía, ¿ya? Y la electricidad, podemos mirarlo también, pero
no hemos visto el diésel, la gasolina, que ahí debíamos haber sustituido mucho más. Acá lo muestro, en esta figura, para mí es más importante esta figura, ¿ya? Del consumo nacional, yo aprecio el diésel, lo importante que es el consumo nacional de energía final. O sea, el diésel es lo importante. ¿Ya? Y luego decimos, y si lo vemos por sectores, el transporte es el importante. Y también a uno de los importantes de la minería. ¿Ya? La minería, según el reporte del ministerio, lo básico que tiene es electricidad. Ok, pero el transporte para mí es lo más importante. O sea, yo debía haber atacado ese sector. Lamentablemente, necesitamos grifos y autos. O sea, convertir. Una política dirigida a eso. Con eso hubiéramos evitado, pues, tener que seguir exportando, porque el Perú está reinyectando gas. Lo que tenemos que tener de vista algo. Gas que tú reinyectas es gas que no lo vas a recuperar. Gas que ha perdido su valor. Gas que es un costo para el productor. Ese productor estaría contento si tú le das una demanda. Pero imagina que tú paras la exportación, dices, ya, no hay que exportar, 600 millones no se exportan. ¿Qué hacemos con esos 600 millones? No se puede reinyectar. O sea, el yacimiento no puede producir ese nivel, tendría que bajar la producción del yacimiento, se producen menos líquidos, vamos a tener menos GLP, vamos a tener que importar GLP. ¿Se dan cuenta cómo es la economía de ese yacimiento? Ese yacimiento tiene que crecer porque hoy día el Perú necesita GLP. Importamos GLP porque ya no está produciendo camiseta todo el GLP que necesitamos. Entonces, ¿va a seguir subiendo el precio del GLP? Sí. ¿Y estamos siendo dependientes del GLP? ¿Cuál es la idea? La idea hubiera sido invertir en aumentar la demanda interna de gas. ¿Ya? Porque dentro de poco, cuando se acabe la exportación, vamos a tener gas. ¿Y qué vamos a hacer con el gas? ¿Reyectarlo? No. Tenemos que consumirlo para poder sacar líquidos. ¿Ya? Y por las exportaciones, ustedes miren las exportaciones, esto lo pueden ver, esto están en los reportes. El 60% de lo que exporta el Perú es mineral. ¿Ya? Son minerales, 60%. Y dentro de ese 60%, el 60% es cobre. Ese número es como números mágicos, 60 del 60. O sea, nosotros somos un país de cobre. Chile es 100% cobre, casi minerales. ¿Ah? Lo bueno que nosotros tenemos otras cosas. ¿Ya? Y yo cuando digo, ¿dónde están los mayores minerales? En el sur, 54%. Lo he puesto en valor, o sea, lo multiplico por los precios, las reservas, y lo pongo en valor. ¿Cuánto es toda la reserva del Perú? En valor. Estos son precios del año pasado. Hoy día debe ser más alto porque ha subido el cobre. Y el oro también ha subido. En valor es 1.142 millones. Si le agrego el hierro, porque el hierro no... O sea, 1.142. Mire, número redondo ponga 1.200 millones de dólares. Téngalo eso. No, 1.200 miles de millones de dólares. Mire, 1.200 miles de millones de dólares. O sea, es como siendo 1.2 millones de millones de dólares. Es una cifra enorme. Eso es lo que tenemos de minerales en reservas. Si lo ponemos en países, ya, esto también lo hice, o sea, separé cobre del resto de metales que los países tienen, ¿ya? Chile es el principal, tiene 1.400 miles de millones, ¿ya? 1.4 tera, 10 a la 12 ceros. ¿Ya? Y Chile es el 13% del mundo, el Perú es el 11%. O sea, nosotros somos el segundo del mundo en valor de reservas de minerales. ¿Ya? China está atrás. Para que se den cuenta, Estados Unidos está atrás. Nosotros somos el segundo. ¿Ya? Esto está en el sur. ¿Quieren darle valor a esto?
necesitan energía, necesitan gas. Esto con gas se transforma. Si no, vamos a exportar tierra. Y se lo muestro de esta forma, poniendo los valores de la reserva para que se den cuenta. O sea, estos son billones de dólares, como lo dicen los americanos. O sea, 1.4 es Chile, 1 es nosotros, sin el hierro. Con el hierro es 1.2. ¿Ya? Y lo que hice fue, si usted lo divide entre el PBI, nuestro PBI es 0.2. ¿Ya? Y el PBI de Chile y todo lo demás, ¿ya? Este es cobre, ¿ya? Cobre Chile es primero, ¿no? ¿Ya? En esta figurita, si yo divido nuestro valor de las reservas de minerales entre nuestro PBI, ¿ya? Es los círculos verdes, ¿ya? El PBI de Estados Unidos es enorme, es la columna roja, marrón. Estados Unidos tiene 18.22 teradólares, o sea, 10 a la 12 dólares, ¿no? Ese es su PBI, se encuentra. O sea, China es 11. El Perú, 0.2. Por lo tanto, si divido nuestras reservas entre nuestro valor, nos sale que para mí está entre 5 y 6. ¿Ya? Ese es lo que valen los minerales para nosotros respecto al PBI. Vale 6 veces el PBI. Igualito es Chile. Igualito es Zambia. Igual es el Congo. Todo el resto no. Todo el resto es menos de 1%. ¿Ya? O sea, por ejemplo, para China, los minerales valen menos del 5% de su PBI. No es importante, para Estados Unidos tampoco. ¿Ya? Entonces, eso lo que te dice es, si para nosotros es importante la minería, y la minería está en el sur, y queremos industrializar el país, llevemos al sur la energía que nos ayudaría a industrializar. Esa es la importancia del gas. Me preguntan, ¿cuánto se está reinyectando? Más o menos se reinyecta un 30% del volumen que se extrae. ¿Ya? O sea, podemos estar extrayendo, por ejemplo, 1.500 millones de pies cúbicos. O sea, vendemos 600 al nacional, 600 a exportación, y 300 lo tenemos que volver a meter. Ha habido épocas que el sector eléctrico, por ejemplo, ha bajado, ¿no? De 600, el mercado nacional bajó hasta 400. Entonces aumentamos la exportación. O sea, la reinyección. Entonces, nuestra reinyección fluctúa entre 20 y 30%. Mucha gente dice, no, eso se hace para mantener la presión de reservorio. No es así. Por una sencilla razón. Se saca de otros lotes y se reinyecta en el 88. No me pueden decir que, y los otros lotes, ¿por qué no mantengo la presión? Se reinyecta porque no hay mercado. O sea, Camisea y los yacimientos, su mejor diseño de operación es sacando el gas lo más posible y no reinyectar, porque son yacimientos fracturados. O sea, hay mucho riesgo de perder lo que uno reinyecta, o sea, que ya no se recupere el volumen, porque cuando es un yacimiento fracturado, el gas se va por la fractura y se puede perder. Ese es el problema, que lo explicó Shell en su informe. Por eso él recomendaba desarrollar el mercado lo más posible. ¿Ya? Esa es la razón. Si uno lo ve todo globalmente, se da cuenta que tenemos que desarrollar el mercado. No creamos de que sacamos el gas, no lo usamos, lo guardamos ahí, y mañana dentro de 20 años lo usamos de nuevo. De repente no lo encuentras. ¿Ya? Ese es un riesgo que nos estamos jugando nosotros. Porque el valor del yacimiento son los líquidos y las empresas están maximizando la producción de líquidos, que también al Perú le conviene, porque si no maximizáramos los líquidos, tendríamos que importar GLP y sería mucho peor. La balanza comercial sería negativa, o sea, más complicado sería.
Entonces, o sea, en resumen, ¿no? De esta exposición tenemos energía barata, ¿ya? Es el gas natural, lo más barato, la energía más barata. ¿Ya? Y esa está en el sur. La pregunta es, ¿cuándo queremos desarrollar el sur? Pero necesitamos a los inversionistas, porque los inversionistas son los que ponen las plantas para consumir y también desarrollan los ductos, ¿ya? Entonces, el objeto de los gasoductos no es para un tema eléctrico. Por ejemplo, me preguntaban, ¿no? Me dices, ¿lo podemos llevar en un buque? Sí, lo podemos llevar en un buque, pero en Arequipa tienes que poner una regasificadora, ¿ya? Y el buque tiene que descargar. ¿Ya? ¿Puedes comprar un buque regasificado? Sí. El buque te cuesta, el alquiler del buque anualmente cuesta $70 millones al año como alquiler. 70, hasta puede llegar a 100 millones con regasificación. Entonces, imagínense hacer toda una infraestructura. ¿Para qué? Para solamente resolver el problema del generador eléctrico, que es el que está ahí en el sur, que no, se quedó. Cuando tú quieres resolver el otro problema de llegar a las distribuidoras. Lo sensato, para mí, es, y que va en una política de masificación, es expandir desde Marcona hasta Arequipa un ducto por la costa, mientras se resuelve el tema del gasoducto del sur. ¿Por qué es lo más sensato? Porque es un ducto que es costero, muy fácil de construir, más barato. Fácil de construir quiere decir que se hace rápido, porque es la costa. Está al costado de la Panamericana. Lo caro de las construcciones de los ductos es hacer la carretera para llevar los tuberías. Ese es lo caro. Pero los ductos costeros son baratos y rápidos. ¿Ya? Si no, pregúntele a los que están construyendo. ¿Ya? El gasoducto del sur va a tener sus complicaciones para resolver, porque ahorita entra un tema más legal. Y usted sabe que los temas legales es complicado resolverlos. O sea, tiene un impacto fuerte no llevar gas al sur. Ustedes lo ven. Tiene un impacto fuerte que el Estado, o sea, el Estado no haya tenido una estrategia de industrializar o darle más valor agregado al cobre que nosotros exportamos. O sea, ustedes saben que nosotros exportamos cobre, pero no se va como cobre, o sea, no se va como un blister, se va como tierra, se llama concentrados, ¿no? Entonces, en una tonelada de tierra hay 30% cobre. Eso se va a China, en China entra en los hornos, con energía, se convierte en blister, después se salen los cables. ¿Y de dónde compra China la energía? De nosotros o de otros países similares a nosotros. Porque China necesita energía. Ustedes se dan cuenta que no tiene la energía. Porque China también está abandonando el carbón y está reemplazando por otras energías. Y el gas natural es el reemplazo. Entonces, Chile no puede exportar. Exportaba Blizzard, ellos también tenían la estrategia. Si ustedes revisan sus reportes de Chile como estrategia, ellos pensaban industrializar un poco más el cobre y exportarlo como Blizzard, pero su problema es energético, no tienen energía. Ellos lo querían hacer con el gas argentino, pero con el gas que importan no le conviene. Ellos dicen, mejor lo vendemos como tierra a China y en China que lo arreglo. En esta parte del Pacífico no existe eso. Entonces, los proyectos siempre se pueden desarrollar con capital privado. Hay que tener claro la estrategia y decirla, o sea, decirle, a esto queremos apostar. ¿Ya? Esa es la forma de desarrollar la economía, porque de que tenemos minerales, es lo que más tenemos. ¿Ya? Me pregunta, ¿qué pasaría si Bolivia llega con sus ductos?
Miren, Bolivia busca mercados, o sea, Bolivia no va a llegar con ductos para robarnos un mercado, porque lamentablemente el mercado es pequeño nuestro, ¿ya? No es tan grande, o sea, tendría que competir. Imagínense que si los bolivianos llegaran a hilo, ¿ya? Para poner gas, ¿a qué precio? A un precio que le sea competitivo con las centrales que operan en el centro. Quiere decir que tiene que llegar a un precio de $3 o menos y cargando todo el tubo. O sea, cargar todo el tubo no es barato. Las estrategias anteriores, gobiernos anteriores en Alan García, el gobierno anterior de Alan García, le ofreció a Bolivia hacer el ducto que une o sea, desde Puno hasta Hilo, y cobrar una tarifa flat lo más bajo posible, ¿no? Para que Bolivia salga. O sea, una de sus estrategias de Bolivia era exportar su gas vía hilo, o sea, poner una planta de liquefacción tipo Mechorita, todo. Pero eso también es un tema del precio, no está tan bueno para exportar. El precio ha caído. Hace 10 años el precio era mejor. Ustedes han visto los precios del Henry Hub, el mismo JKM, cómo ha caído. Todo ha caído. Si bien es volátil, de repente en unos años sube. Pero ¿cómo banca ese proyecto? Esos proyectos no lo hacen los gobiernos. Los gobiernos hacen contratos con privados que bancan los proyectos. Ustedes lo pueden mirar. O sea, son tan caros. O sea, 3.000 millones de dólares no salen así nomás. Entonces, es un deseo. Al final, pero estos son como deseos. Nosotros hemos hecho los proyectos de Camisea con inversionista privado totalmente. Ellos todo el riesgo lo han asumido y nosotros cobramos más o menos en Camisea, o sea, en todo el gas, nosotros sacamos el 50% de la renta. O sea, de todo el valor del producto, el 50% queda en el Estado. Para que se den cuenta, entre impuesto a la renta y regalía, porque la regalía es 37%. Si usted le suma el impuesto a la renta de lo que queda, más o menos da 50%. O sea, de todo Camisea, de lo que vende plus petrol, nosotros nos quedamos con la mitad. Buen negocio, sin haber puesto $1. ¿Ya? Eso es lo más interesante. No pones $1 y te quedas con la mitad. Entonces, lo que hay que hacer es eso. O sea, pero hacer ductos es complicado porque no hay renta. O sea, es impuesto a la renta del negocio porque el ducto te pone una tarifa y tú quieres que la tarifa sea baja para que te deje negocio o ahorros a los clientes. Y la renta viene en los clientes que generan industrialización. O sea, tenemos que entender qué estamos construyendo. ¿Ya? No, por ejemplo, me pregunta el tema de que si el Estado puede hacer. No confundamos uno que el Estado sea accionista, ¿ya? A que el proyecto lo haga con dinero solo del Estado, o sea, con puro dinero del Estado. Miren la refinería de Talara, ¿sabes? El ejemplo es claro, ¿no? La refinería de Talara, el Estado ha tenido que avalar, o sea, ha puesto bonos, ¿ya? Y la otra parte la ha conseguido de privados, pero privados que saben que el que paga es el Estado. O sea, esa es la diferencia entre una empresa pública y una privada, y sobre todo como Petroperú. El privado que le presta a Petroperú sabe que a la larga el Estado paga, ¿ya? O sea, tiene como ejemplo, Petroperú es empresa pública y atrás tiene su accionista que se llama Estado, que al final paga. Y el otro que también usted tiene que darse cuenta es que, ¿cuál es el secreto de Petroperú si es que necesita pagar su endeudamiento? ¿Cómo lo haría? Subiendo el precio. Y él tiene el monopolio. O sea, digamos, en el negocio de los hidrocarburos hay como un duopolio, pero Petroperú se pone el precio. Porque Petroperú sube el precio, el resto sube el precio. Petroperú baja el precio, el resto baja el precio. Y si Petroperú quiere pagar una deuda, tiene que subir el precio, si le falta, ¿no? ¿Ya? Si no, miren ustedes, o sea, la razón de ser de la empresa
aunque sea pública o privada, no es bajar los precios. ¿Ya? Esa no es la razón social de la empresa. O sea, entonces, esa es la confusión. Mucha gente está confundida. Petroperú está operando en el negocio de la refinación, donde los márgenes son pequeños, pero el señor pone el precio. Entonces, ¿qué nos hubiera convenido? ¿De que sea más barata la refinería o más cara? Porque muchos dirán, mientras más barata la refinería, los precios eran más baratos para nosotros. Los combustibles eran más baratos. Hacer la refinería más cara, de algún lugar tiene que salir el dinero. Va a salir de los precios. Entonces, en el caso del gas natural, ¿qué tenemos que aprender? Que tenemos que ponerle rapidez a la masificación. Rapidez. Y yo les cuento esto, yo les siempre lo he puesto como anécdota a mis alumnos, ¿no? Por ejemplo, miren, yo cuando llegué de viceministro en el 2011, lo primero que pregunto al área de electrificación rural es, ¿cuántos conectamos al año? O sea, ¿cuántas casas hacemos cada año? Me dicen, más o menos el ratio era 100.000. Muy bien. ¿Y cuánto gastamos por casa? Hicieron su cálculo, yo ya lo tenía en la cabeza, pero hicieron su cálculo y me dijeron, gastamos $2.000 por casa. Para que se den cuenta ustedes, ¿eh? El Estado en electrificación rural subsidia $2.000 por casa. Y eso no está en la tarifa eléctrica de ustedes, sale del Tesoro Público. Entonces, en ese año, ha habido años que se gastó $200 millones en un año para hacer 100.000 casas, para conectar 100.000 casas, o sea, hacer las redes eléctricas y llegar a 100.000 casas rurales. Ahí, esa inversión se hunde, no se pone en la tarifa. El Estado no la cobra, la regala, ya porque es tesoro público. Esa es la política del Estado, ya. 100.000 casas por año. O sea, lo máximo que hemos hecho, ¿ya? En el mejor momento, lo máximo que hemos hecho era 100.000 casas por año. Ya, entonces yo les pregunto, ¿cuántas casas nos faltan hacer? Y más o menos también yo le dije, ¿cuántas casas nos faltan conectar? Era 2011. Nos están faltando 2 millones de casas. Ya, muy bien. Ya, ¿en cuántos años llegamos a 2 millones? Si ustedes dividen 2 millones entre 100.000, le va a dar 20 años. Entonces yo le digo, ¿ustedes creen que yo le voy a ir a la gente que no tiene electricidad? Esperen que ya llegamos en 20 años. ¿Ustedes creen que eso se puede? Esa es una política pública. ¿Dónde está el problema del modelo? ¿Está en los 2 millones de casas que faltan o está en la velocidad con la que tú conviertes, con la que tú expandes la red? ¿Y por qué el Estado solamente hacía 100.000 al año? Porque no tenía más dinero. ¿Ya? Porque el Estado no solamente es electricidad, el Estado también gasta en salud, en todo lo demás, y la plata no sale. ¿Ustedes creen que en la masificación vamos a poder hacer 200.000 casas por año como ha hecho Cálida? Y más o menos cuesta, como le dije, $500 la casa. Hacer 200.000 por 500 le da $100 millones para hacer 200.000. Y tenemos que hacer una velocidad de ¿cuánto? Estamos en 1 millón de casas, queremos llegar a 5 millones. No le digo 1 millón de casas por año. Imagínense su meta, 5 millones de casas queremos llegar en el 2030, ya, 10 años, números redondos. 10 años, hacer 4 millones de casas en 10 años, tenemos que hacer 400.000 por año. ¿Tenemos esa velocidad? Hoy día no la tenemos. Cali está en 200. O sea, dense cuenta eso. A la velocidad de Cálida llegaríamos en 20 años a llegar a una masa de 5 millones, que es el consumo de GLP. El GLP llega a 5 millones de casas. Por tanto, la solución no es el Estado tiene que poner la plata. La solución no es una empresa pública, la solución es un negocio rápido y privado, que ellos pongan la plata y tú se lo repagas conforme lo van haciendo.
¿Se da cuenta? Hay que saber trabajar con el dinero del privado, porque el Estado tiene otras demandas. Esa es mi experiencia, más o menos, yo ya le he visto más. Yo vengo de la época en la cual en el año 88, 89, se hacía pues todo Estado, ¿no? Primer gobierno de Ana García, todo eso lo he visto. He visto cómo funciona la empresa, ¿ya? Y ahí, cuando uno trabaja con empresa pública, el presupuesto tuyo depende del Estado que te dé el financiamiento. Eso es lo que le ha pasado a Talara. El Estado, ¿por qué nadie se ha preguntado por qué la refinería de Talara, que empezó en el 2011, se ha terminado recién en el 2021? ¿Por qué han pasado 10 años para hacer una refinería? Complejo no es. Es el problema financiero. Demoraban cada año, necesitamos plata para esto. Necesitamos financiar esto. Ya, sí. Y cuando usted demora mucho, el costo crece. Ese es el problema. Ok, no sé si hay otras preguntas. Agradezco las preguntas. No sé si, ¿no? Como que los organizadores están. Profesor, creo que esa era Sí, la última pregunta. Me sí. gustaría agradecerle su participación en este webinar y gracias también por contestar las preguntas de los participantes. También quisiera mencionarle a los participantes que el profesor Luis Espinosa forma parte de la plana docente de nuestro diploma en gestión de gas natural. Me gustaría compartir ahora, pido permiso, profesor. Sí. Bueno, como les mencionaba, el profesor forma parte de la plana docente del diploma en gestión en gas natural. Este diploma está conformado por el profesor Luis, el profesor Carlos García, Óscar Echegaray, Carlos Villalobos, Marián Núñez del Prado, Julio Salvador, José Robles y Luis María Buisel. Tiene un tiempo de duración de 120 horas lectivas. Las clases son completamente virtuales y se brindan a través de nuestra plataforma educativa ProEducativ. Si en caso ustedes no podrían asistir a alguna sesión, igual las clases quedan grabadas. La certificación del diploma es otorgado por la Universidad de San y también por la Escuela Iberoamericana de Regulación en Hidrocarburos. Y bueno, finalmente me gustaría mencionarles algunos cursos que forman parte de este diploma. Mercados y regulación del gas natural, supervisión de la actividad en gas natural, gasoductos, economía y regulación, que son dictados por el profesor Luis, junto al profesor Óscar Echegaray, usos del GNL en industria y el sector en transporte, asociaciones público-privadas en la industria del gas natural y GNL, gas natural licuado, cadena de valor, transporte y regasificación. Y bueno, si ustedes desean mayor información, pueden ingresar a la página web de Friesan. En este momento yo les voy a compartir a través del chat el link de la tienda para que ustedes exploren las capacitaciones que estamos brindando. Les agradezco a todos su participación. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Gracias a todos.